Buenas, ¿cómo andan? Bueno, lo que vamos a ver en este video es el funcionamiento, el armado final del puente H. Para eso vamos a usar las etapas que vimos anteriormente y le vamos a agregar algunas cosas para que tome forma final. Para eso vean que lo primero que aparece que no estaba en las etapas anteriores son estos diodos. Estos diodos cumplen la función de protección para los transistores de potencia, que son los que están en la etapa de salida, porque hay un efecto que se produce, que ya fue conversado, en el motor cuando yo lo activo y lo desactivo de forma muy rápida. Digamos que la reacción del motor es comportarse como una fuente de corriente continua de un valor mucho más alto que la alimentación que tiene. Estamos hablando de 7, 8 veces más. Ese pulso lo que va a intentar justamente cuando yo freno el motor de golpe es de alguna forma intentar que siga girando. O sea, entonces ¿cómo lo hace? Bueno, genera su propia tensión, se autoinduce una tensión, no lo va a lograr obviamente, pero en el intento me genera un pico de tensión que en los circuitos puede ser muy dañino. Entonces, para proteger a los diodos, a los semiconductores de este efecto, ponemos de esta forma estos diodos que tienen la particularidad que se llaman diodos rápidos. O sea, rápido en qué, y bueno, el cambio entre inversa y directa. Si un diodo rectificador común, digamos un 4001, 4007, está en el orden de los microsegundos ese tiempo, bueno, estos diodos están en el orden de los nanosegundos. Entonces esa reacción rápida me permite estar atento a estos cambios que se producen en el motor y proteger para que no se me quemen los transistores. Fíjense que en el funcionamiento normal quedan en inversa. Tengo el negativo del diodo con el positivo de la fuente, por lo tanto es un circuito abierto, y el efecto se produce recién cuando en el motor se genera este pico de tensión. Así que ahí van a aparecer en todos los tips y la verdad que nos puede llegar a salvar el puente H. Otra cosa que pueden ver es que están conectados los colectores del transistor PNP y NPN, tanto a la izquierda como a la derecha, y en el medio están los puentes H, ¿no? Yo tengo ahí conectados los colectores, y en el medio tengo el motor. Bueno, ahí está la letra H del famoso puente H. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, habilitándolo en forma cruzada. O sea, si yo habilito esta etapa, la de arriba a la derecha y la de abajo a la izquierda, la corriente circula de derecha a izquierda. Y eso va a producir un sentido de giro en el motor. Entonces, para habilitar la etapa de arriba, voy a necesitar un cero lógico, porque es un transistor PNP. Y para habilitar la etapa de abajo, voy a necesitar un 1 lógico, porque es un transistor NPN. Bueno, ahí estaría entonces, ahí veo que circula la corriente 1.38, 1.4 amperes consumía este motor. Bueno, si por el contrario yo habilito la etapa de arriba a la izquierda y de abajo a la derecha, este sentido, que ahora es horario, como podemos observar, va a cambiar. Entonces, para poder habilitar la etapa de arriba, tengo que enviar un cero lógico, y para habilitar la etapa de abajo, que es la NPN, tengo que mandar un 1.
En este caso 5 volts porque estamos emulando un Arduino. Bueno, ahí está el motor con la circulación de mis 1.34 amperes, pero ahora de izquierda a derecha, por lo tanto el sentido es antihorario. Bueno, obviamente si yo pongo los dos pines de control en 0 o en 1, lo que voy a hacer es bloquearlo, ¿no? Entonces ahí se detiene la circulación de corriente y ahí está, no hay circulación de corriente, 0 amperes, por lo tanto el motor está detenido. Bueno, otra cosa que me preguntaron muchos era qué función cumplía R10 y R13, y la función que cumplen es no dejar la base de los transistores al aire. Fíjense que a diferencia de las etapas anteriores, yo y al haberlo hecho en forma práctica, agregué este R14 que antes no estaba. Ahora les voy a explicar por qué. Es muy sencillo para calcular, de hecho es el más fácil de todos, pero cumple una función muy importante. Que en los simuladores no se nota este problema, pero en la práctica sí. O sea, y de hecho puede llegar a pasar que el puente H funcione de una forma que no es la que nosotros queremos cuando vamos jugando con esta lógica de 1 y 0 de cambiarle el sentido. A ver, la base de un transistor es la entrada de un circuito un circuito, en este caso no, pero a ver, en este caso es un componente que forma parte de un circuito. Por lo tanto, si nosotros queremos que por defecto nuestro transistor esté abierto, como una llave que no se aprieta, lo que yo debería hacer, si lo veo del lado lógico, es el transistor que se activa con 0, forzarlo a un 1 lógico, o sea, un pull-up. Entonces, R10 cumple la función de pull-up. Más allá de que cuando yo controlo con tensiones más bajas que la que usa la carga, un transistor PNP, tengo que utilizarlo para igualar tensiones. Más allá de eso, digamos que visto en forma lógica, lo que hace es mantener el transistor que necesita un 0 con un 1 cuando este transistor está abierto. R13 acá abajo hace lo mismo, o sea, tengo un transistor NPN que se va a activar con un 1, y cuando yo tengo esta llave abierta, lo que va a hacer justamente es forzar el pull down que esté conectado a 0. Digamos que se va a activar el transistor cuando esta llavecita se active. Es lo mismo que hacíamos con un pulsador. ¿Para qué le agregué R14? Bueno, justamente para lo mismo, ¿no? Para tener al transistor Q10, el tip 31, cuando la llave está abierta a un nivel lógico bajo, y cuando la llave se cierra a un nivel lógico alto. En un simulador no va a haber problemas, porque digamos que si esta llave está abierta y este resistor no está, se da por defecto que en la base siempre tengo un 0. Pero bueno, en la práctica la verdad es que no, se puede inducir alguna tensión en alguna pista, algún ruido eléctrico o algo, entonces ingresa alguna señal a la base que se puede llegar a tomar como una activación desde la línea de control, pero es una señal que no fue intencional. Así que hagamos un repaso. El puente H es la unión de las 4 etapas NPN y PNP, formando esta H. El motor está en el medio. Los diodos protegen los transistores de potencia
contrapicos inversos que produce el motor cuando lo detengo y lo activo muy rápidamente, y los transistores R10 y R13 nos sirven para forzar estados lógicos, así como R14, contrarios a los que activarían las llaves, en este caso los transistores. Así que bueno, ahí es un vistazo del funcionamiento general. Obviamente se hacen los cálculos para no olvidarme. El valor de, o sea, la forma de calcular R14 es muy simple. Yo voy a tener una caída de tensión que es la tensión base emisor del tip 31 sobre ella. Bueno, se calcula un valor unas 20 veces, 10, 20 veces más chica que la corriente de base que voy a necesitar, como para que no me afecte a lo que es la corriente de base. O sea, por Kirchhoff obviamente en el nodo se van a separar, entonces voy a mandar una tensión muy chiquitita, una corriente muy chiquitita por R14, porque quiero que esté, pero que no me afecte a esta corriente de base, que es la más importante, que es la que va a saturar este último transistor, con que sea unas 10, 15, 20 veces más chiquita la corriente que circula por R14 que por RB, IB, está perfecto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.